Hola, Sencillo Coy. Mi nombre es Andrés. También, al igual que tú, soy colombiano. También Gómez, soy paisa. Y bueno, siempre ha sido un sueño para mí haberte visto cara a cara como lo estoy ahora en este momento. Lo he cumplido hoy. Veo muchos tus videos. Intento enseñar a mi hijo de la manera que tú enseñas a los tuyos. Y mi pregunta era sobre el tema de la resiliencia, de qué estrategias personales has tenido tú para afrontarlo y para entenderlo, y alguna historia tuya propia que nos puedas el día de hoy pues explicar. Es una palabra que aprendimos a pronunciar en nuestro mundo hispanohablante, pero el concepto siempre lo ha manejado el ser humano y es esa capacidad de recuperarse, ¿no?, ante la crisis. Yo entré en una profunda tristeza en Japón, porque soy latino, como notarán, mi nombre, mi fisionomía, pero yo soy latino. Creo que mi esposa es más japonesa que yo. Sí, es más pragmática. Yo soy muy latino, pero llegué a Japón con 10 años y pues era un niño que hablaba mucho. Y llego a un país donde no entiendo y no me entienden. Y entro en un silencio de meses. Los japoneses, al ver mi comportamiento, lo primero que hicieron fue enviarme al psicólogo. Hasta el día de hoy yo voy a terapia, es muy importante para mí. Es esencial para mí la terapia. Creo que los países más desarrollados, yo los reconozco no por sus edificios y carreteras, sino por el desarrollo cognitivo de sus ciudadanos. Si se normaliza la terapia, uno dice, estoy en un país desarrollado donde las personas hablan de sus patologías tranquilamente y dices, como cuando dicen, hoy ya se normalizó decir, soy intolerante a la lactosa, esa leche es lactosada o no. Pero cuando el maestro, el psicólogo me dijo, ¿dónde soy cotosh? ¿Por qué hizo eso? Porque habían cosas que yo hacía que realmente no tenían sentido. Adicto al caos. De eso que está todo muy bien, me estoy portando bien, todos me están elogiando, y hay una voz dentro de mí que dice, no puede ser. Hay que romper algo, güey. O sea, no, la vida, no, qué miedo, algo malo va a pasar y yo no voy a esperar que pase, voy a romper algo, voy a generar, y generaba caos. Yendo a terapia descubro que una historia que yo contaba de modo positivo, cuando me decían, Yokoi, ¿viaja mucho? Sí, yo viajé la primera vez en avión a los 6 años solo. ¡Wow! Positivo. Estoy viajando desde los 6 años en avión. Pero cuando el terapeuta me preguntó, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Me enviaron de Panamá a Bogotá. ¿Y qué pasó? Llegaba a las 7 y la familia pensó que era a las 7 de la noche y llegué a las 7 de la mañana. ¿Y qué pasó? Tenía 6 años y me dejaron 3 horas en el aeropuerto porque la familia latina no pensó que era en la noche. 3 horas, Yokoi. ¿Y qué pasó? Me quedé mirando los aviones. La auxiliar de vuelo, la azafata, dijo, ya me tengo que ir, tómese este jugo y un pan, me dejó ahí mirando los aviones. Ahorita deben venir por usted. Llegan los pilotos de la aerolínea. Uno de ellos tuvo la grandiosa idea de pararse a mi lado. Y me acuerdo hasta hoy lo que me dijo. Yo estaba viendo los aviones, yo no lo miré y él dijo, no, chino, lo dejaron. Pero todo bien, todo bien. Colombiano, no, todo bien que yo, me dijo, tengo dos hijos monos, rubios, ojiclaros ellos porque mi esposa es europea y usted va a combinar perfecto en la mitad de ellos dos. Yo lo voy a cuidar, chinito, todo bien, yo respondo ahora por usted. Y nos vamos, y comenzó a contarme a los lugares que íbamos a viajar porque mi familia me abandonó en el aeropuerto. Yo estaba con 6 años así con un pancito y un jugo en mi mano, mirando al frente, y a los 6 años uno ya es experto, es un niño experto, es decir, un latino, un niño que dice, mentira, mentira, pura mentira. Ya viene por mí, pero en mi cerebro era inevitable. Mi cerebro estaba imaginándose jugando con 2 niños rubios toda la vida, en Disney World, en todos lugares, yo imagino con mi nueva vida, con este señor. Y todos se reían. Yo había guardado esa historia y de hecho la cuento con alegría, pero fue una tragedia en mi cerebro.
yo jamás pensé que el cerebro asocia esas cosas a situaciones y a conversaciones. Y este piloto, desgraciado, porque no tiene gracia lo que hizo en realidad. Bueno, sí es gracioso, pero se aparece una y otra vez en mi vida y yo no lo he identificado. Se aparece a decirme, no, chino, lo dejaron. Hay fisuras, fracturas en el ser humano. El japonés cuando se le cae una taza de té, tiene una oportunidad de salvarla muy importante, y es que le hace kintsugi. La pega otra vez y en las grietas las profundiza y le aplica oro. Y así no pierde una pieza valiosa que heredó del abuelo. Todos dicen, la dejó caer en su generación, sí, pero le dice kintsugi. Ah, bueno. Y el kintsugi ahora tiene unas grietas que ninguna otra taza tiene, obviamente, pero están en oro, resaltadas. Oh, qué hermoso. Resiliencia para mí es eso, es no esconder las grietas, primero profundizarlas, es decir, buscar los pedazos y profundizar más en ellos para que no sanen en falso. Profundizar es hablar sobre esto, reflexionar, buscar personas que han vivido la misma experiencia. Terapia, eso es finalmente también la terapia. El terapeuta no es un mago, un místico. La gente va al terapeuta con una mala actitud, ¿no? Como, a ver, ¿usted qué ve en mí? No, pues él no sabe nada que va a ver. Es solo un estadista de patrones de comportamiento. Yo soy el que descubro con el terapeuta. Yo soy el que tomo nota y digo, ¿y por qué piensa que hago esto? ¿Y qué dice su estudio sobre? Y tomo nota y descubro, profundizo mis grietas. Luego las pego con el perdón, que ese es un proceso largo. El entender que el perdón me beneficia más a mí que a mis agresores. Y ahora le doy un propósito, ¿no? Eso es oro. Hacer algo con mi historia para que otros no tengan que vivir lo mismo o por lo menos se sientan acompañados. Hey, yo viví lo mismo y sé cómo es ese proceso. Una persona que hizo kintsugi, resiliencia de verdad, no habla mal del pasado porque hizo kintsugi. Lo resaltó con oro y está incluso agradecido con todo ese proceso.